Oigan, muchachos, si todas las mañanas saludamos, hoy con más razón. Ya está de regreso la señora Marisa Rivera. Señora, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlos. Verdaderamente estoy encantada, emocionada de estar de regreso y bien, creo. Qué bueno, señora. Después de esos gemelos que ya... Después de estas vacaciones. No, pues es que estuvo bastante cañón. Estuvo bastante cañón, pero que bien se ve. Felicidades, señora. Muchas gracias a todo, a Fer Coca, al doctor, a usted. La sensibilidad de Paco Juárez, que ¿verdad? me da mensajitos y eso, a Paco Juárez sobre todo. Sí. Lo intenso y el recibimiento. Ay, felicidades. Qué bueno que está con nosotros, señora. Gracias. Doctor Don Leopoldo de la Rosa, buenos días. Qué gusto me da verlo como siempre cada mañana, un privilegio, señora. Gracias. Bienvenida, Marisa. Gracias. Qué bueno, siempre estuviste aquí, ya lo sabes, al público Gracias. querido también, a toda esa gente. Fer, un abrazo como siempre. Cumplió años. Fer. Cumplió. Sí, al inicio Sí. se convocó a toda la comunidad de Iztapaluquense Sí. y de las cercanías también. Sí, cumplió 37, más 10 que llevábamos. Balnearios circunvecinos. Fíjate. Fue su cumpleaños ayer, señora. Ayer, el Estado de México es día feriado, eso. Ah, sí, cómo no. Así es. Sí, ya. Así es. Las autoridades de Iztapaluca rindieron homenaje. Bien. Sí. Hizo una ceremonia muy emotiva. Sí, lo Tenemos que quiere. festejar ahora que ya... Sí, ahí las autoridades de podemos? Iztapaluca lo quieren un chingo. Sí, ayer sí. Mole, tamalitos, arrocito. Bueno, técnico. Cuetones. En su mole Cuetones. le Castillo, ¿Eh? Castillo. Castillo de luces. Toritos también. También, sí, fue una maravilla. Realmente Iztapaluca no olvidará el día de ayer uno de sus grandes hijos, ¿no? Cumpliendo 37 más 10 que llevábamos. Ah, ya. Ah, sí. Ahora la cuenta, sí. Así es. Ah, qué bueno. 37 más 10 que Al llevábamos. rato le tendrá que dar su buen abrazo. No, su sí. reata. No, Ya le dieron, ya dice. estuvo abrazando la reata toda la mañana. ¿Ya? Ya, señora. Bueno. Sí, ya. Empezó tempranito. No se soltaba del abrazo. Dice. Exacto, no se soltaba, estaba ahí, ¿verdad? Con la reata ahí pegada. Ay, es como la que... Ay, qué bueno. Ay. Como en la Plaza Roja, haga de cuenta, señora. No, pegado, ahí está. Oigan, chamacos, el mañanero al servicio de la comunidad, claro. Es lunes, ¿verdad? Y aquí están los pendientes, ¿verdad? Una felicitación a nuestra compañera Elsa Valdés, que hoy es su cumpleaños. Es la señorita que hemos visto en varios videos del Brosicen, que es acosada por el sargento. No, ella es. Entonces, desde luego que el compromiso era doble. Uno, porque es su cumpleaños y merece una felicitación, claro. pero también esta carga moral de que uno de nuestros compañeros ha estado acosando a la señorita, lo cual pues nos compromete más a poner atención y estarla cuidando todos los días, ¿no? ¿Cómo no? Porque el animal viene cargado diario, señora. Entonces, muchas felicidades. Eso dice. Vamos a dejar, quedémonos en la duda, señora. Haga de cuenta que ese tema de la carga del sargento rascón, queda en la incógnita de como si lo hubieran bajado en Venezuela. Muchas dudas. Muchas dudas, sí. Entonces, Elsa, felicidades. Una felicitación de cumpleaños a Álvaro Aguilar Lemus, suegro de Carlos Sepúlveda. Así que cada vez que tiene este cumpleaños la familia Sepúlveda pasa por aquí. Amén. Y este es... No regalar nada. Para no regalar nada. Pues sí, se ahorra los regalos. No, si ya lo felicitaron por la tele. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¿Ahora quiere regalo? Así es el Carlos. Entonces, Álvaro Aguilar Lemus, su suegro, felicidades. Oigan, la tarde de ayer falleció el historiador Guillermo Tovar y de Teresa. Vamos a llamarlo Guillermo Tovar de Teresa, porque hasta donde sabemos, según estaba enterándose el doctor de la Rosa, a él no le gustaba mucho el I, ¿verdad? Del apellido. Decía
Guillermo Tobar de Teresa. Exactamente. Y lo dijo 2 o 3 veces, Guillermo Tobar de Teresa, hermano del actual presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, Rafael Tobar y de Teresa. A él sí le gusta ese I. Autor de historias como La ciudad de los palacios, murió víctima de una hemorragia interna a los 57 años de edad. Hoy su cuerpo será velado en el Panteón Francés de esta Ciudad de México. Descanse en paz el cronista de historia de la Ciudad de México, y vaya nuestro abrazo solidario y cariñoso a toda su familia. Guillermo Tobar de Teresa. Oigan, muchachos, este domingo venció el plazo impuesto por el gobierno del Distrito Federal para que la gente abandonara, no la plaza, pero sí las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Acataron los profesores esa orden, se pospusieron los planes, se llevaron a efecto. Aquí están los detalles, vamos a ver. A escasas horas de cumplirse el plazo dado por el gobierno del Distrito Federal para retirar sus últimas carpas de la vialidad, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ocupaban los alrededores del Monumento a la Revolución, decidieron replegarse hacia las banquetas. De esta forma, el circuito vial de la Plaza de la República parece haber quedado totalmente despejado para el paso de los automovilistas y para retomar el tránsito de la línea 4 del Metrobús, que corre de Buenavista hacia San Lázaro. Fue alrededor de las 19 horas que los maestros de la CENTE, procedentes del estado de Guerrero, decidieron retirar las últimas tiendas instaladas en la avenida La Fragua que impedían reactivar la circulación en el perímetro. A pesar de que por la noche aún no había sido reabierto el circuito vehicular, personal de la delegación Cuauhtémoc realizaba labores de limpieza en la zona y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local efectuaban recorridos por los tramos liberados. Según algunas versiones de los propios maestros, existen negociaciones con la administración que encabeza el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera para permitir los festejos del 20 de noviembre. Sin embargo, sigue sin aclararse si una vez realizados los mismos se volvería a ocupar la explanada del monumento. Reportó para El Mañanero, W Radio, David Galván. Ahorita desde luego podríamos comentar 17 cosas al respecto, pero en este lunes, en este momento, no vamos a perder el tiempo con un tema en el que vamos a tener que invertir muchísimo tiempo más adelante, ya lo verán. Señora, cuéntenos del virrey de Bucareli, cuéntenos de él. Con mucho gusto, señor. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante las comisiones de Seguridad y Gobernación del Senado. Habló, entre otras cosas, de la situación que se vive en Michoacán. Vamos a escuchar los detalles. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que las fuerzas federales no abandonarán el estado de Michoacán hasta que no se garantice la paz y la seguridad en la región. No nos vamos a salir de ahí, ni la Policía Federal, ni el Ejército, ni la Marina, hasta en cuanto no se den las condiciones del propio Estado para poder enfrentar solos, como debe de ser incluso, el tema de la seguridad. Durante su comparecencia ante comisiones de Seguridad y Gobernación del Senado de la República, afirmó que el gobierno federal ha honrado su palabra en no mezclar la política con temas de seguridad. La comparecencia subió de tono cuando el senador panista Javier Corral recriminó la existencia de un pacto de silencio a fin de no difundir la información sobre el crimen. Hay un paradigma que a mí me preocupa muchísimo: eliminar los medios para poder dar seguimiento de los índices delictivos. Desaparecieron los ejecutómetros a los que tanto se recurrió para juzgar a la administración anterior. Se denunció por un gobernador el pacto de silencio convenido en Gobernación frente al tema de la política criminal. Osorio Chong de inmediato respondió: No hay ningún pacto de silencio ni con los medios, ni con los gobiernos. Todo lo contrario, hay un orden. Este pacto de silencio, como usted le ha denominado, me daría mucho gusto podérselos dar a conocer. Porque ni hay menos información, pero sí hay menos espectáculo. Y que muchos de esos espectáculos nos llevaron a que muchos de estos criminales tuvieran que salir porque se les afectaban sus derechos humanos, senador. Y evitar que se vuelva incluso aspiracional, senador.
El secretario de Gobernación también lamentó la muerte del alcalde de Santana Maya en Michoacán, Ignacio López, quien permaneció 18 días en ayuno afuera del Senado exigiendo mayores recursos para las alcaldías. Primero se dijo que falleció en un accidente, pero el secretario reconoció que los resultados de la necropsia arrojaron que fue torturado y ejecutado. Finalmente insistió en que hay un avance de más de 90% en la evaluación de los elementos de seguridad a nivel federal y 77% en los estados, donde existen dificultades por el tipo de evaluación y la rotación de personal, por lo que se busca un sistema que apoye a avanzar en esta tarea. Comentó que los nuevos sistemas de justicia penal se aplicarán a finales del 2013 en 18 entidades y el resto en el 2014. El Mañanero, W Radio, Verónica Méndez. Es un gran tema para platicar la diferencia entre la información y el espectáculo. Esto merece una mesa aparte, ¿no? Hasta dónde la gente debe y tiene la obligación de estar informada y dónde comienza o dónde podría comenzar el espectáculo que puede poner en riesgo las investigaciones. Porque acuérdense ustedes que ya contamos hasta con un histórico montaje mediático, ¿verdad? Que le costó la excarcelación a una señora que ahora vive muerta de risa allá en Francia, ¿no? Entonces, habría que ver perfectamente hasta dónde queda, no la percepción, la precisión, la frontera entre lo que es la información y dónde se vuelve espectáculo. O sea, dónde se puede volver hasta apología de la violencia o de la muerte, ¿no? Pero yo creo que sí hay una frontera muy precisa. No es algo tan subjetivo, ¿no? No, hay un antecedente muy interesante a nivel internacional y tiene que ver con Colombia, en donde la manera en la que se difundía, daba a conocer, o quizá en algún momento, y lo digo entrecomillado, se exaltaba la labor de grupos delictivos y criminales, generó una controversia muy marcada y un posicionamiento de medios de comunicación, de directivos, de políticos, de una serie de elementos, tratando de llegar a un acuerdo para no dar a conocer la información de una manera en la que fuera promocional de lo que estaba sucediendo en términos de delincuencia. Sí. Ese antecedente que además se reflejó en muchas otras áreas del mundo. Donde además estuvimos muy cerca a la administración pasada, ¿no? Porque más allá de los criterios personales o de los criterios por programa que puede haber, como cuando decidimos no mostrar cuerpos mutilados, por ejemplo. Decidimos no mostrar desde las cabezas que rodaron en Michoacán. Es cierto. Y ese antecedente, en relación a ese trabajo o esa decisión en Colombia, se manifestó también acá, en un acuerdo diferente de entre los propios medios, más allá de lo que pudiera ser una indicación de la autoridad en ese momento, o una ni siquiera sugerencia, como lo estableció el señor Corral, ¿no? Es decir, que le preocupa mucho esa posibilidad siquiera, que defendió o que explicó de su muy particular forma y manera el secretario de Gobernación. Pero el tema es muy interesante en cuanto a lo que se limita o no en libertad de informar y cómo informar. Yo creo que ahí la frontera es muy precisa, porque a lo mejor sí se puede llegar a un acuerdo donde no haya apología y donde no haya showcito, donde no puede haberlo, no, donde debe ser estrictamente la información. Pero también al mismo tiempo tienes que cuidar que la información, por ejemplo, cifras de muertos por mes, cifras de muertos por trimestre, como la administración pasada, sí haya un lugar donde puedes ir a ver esas cifras. Y también que la información pública pueda ser usada responsablemente. Y esto empieza no desde los concesionarios, empieza desde los propios programas y de quien dice las informaciones, ¿no? Si tú dices, no, vamos a presentar como nosotros lo llegamos a acordar en nuestra propia mesa, no vamos a presentar cuerpos mutilados. ¿No? Claro, y además es una buena decisión porque todo lo que ha ocurrido recientemente en el norte del país, en el centro incluso, que aparecen descabezados, tirados y esto, las imágenes y la información sería todos los días exactamente la misma, ¿no? Y también se corre el riesgo de
de perder esa capacidad de sorprendernos, porque toda la información es exactamente la misma todos los días. Incluso, eso es terrible. Así lo pensamos y así lo dijimos. Sí. Si de pronto encuentras una serie de cuerpos cercenados en una carretera, como ya sucedió, finalmente le vas a hacer el caldo gordo a quienes mataron a esas personas. Sí, para impactar, lo que buscan es tener impacto. Desde luego, los mensajes que dejaban en cuerpos, en fin, como ocurrió este fin de semana en Morelos, por ejemplo, y en Guerrero, ¿no? Pero esa es una frontera. La otra es, tienes que consignar que fueron encontrados tantos cuerpos hallados dentro de determinadas cajuelas, en el municipio tal, en la carretera tal. Eso se tiene que consignar. No, claro, por supuesto. Se tiene que informar. Si además quieres ponerle fuego, puedes pirotecnia. Claro. No, sí, ahí dices, espérate tantito. Y otra cosa es también el dar a conocer las detenciones de una manera que parecía hollywoodense. Exactamente. Que la administración anterior se hizo constantemente. Desde luego. Entonces, ¿cuál es el límite correcto? ¿Cuándo se rebasa ese incluso la gran interview antes de la presentación ante la autoridad? Sí, por supuesto. Entonces, incluso lo platicamos acá. Sí. ¿Cuántas cosas puedes decir en esa circunstancia que después con toda tranquilidad te puedes desdecir? Claro, por supuesto. No, pero ya creaste un impacto y de alguna manera serviste, ¿no? Para que alguien agarrara la cuchara grande. Bueno. Perfecto. Chamacos, vamos a enlazarnos vía telefónica con Julio Camarena, embajador de México en Filipinas. Y yo creo, señor embajador, le agradecemos este tiempo para que más o menos nos deje saber desde la mejor óptica que podemos tener como país, que es usted, de la tragedia esta tremenda que están viviendo los hermanos filipinos. Señor embajador. Rosso, muy buenas noches acá, buenos días en México. Efectivamente, Filipinas ha sido víctima de uno de los tifones más fuertes que ha pasado, conocido como Yolanda. El nombre internacional es Haiyan. El tifón fue categorizado como de categoría 4 local, que es lo equivalente a un nivel 5 de un huracán. Sí. Inclusive dicen que es más que un 4, que es el 4 plus que le llaman, porque el tifón cubrió una extensión de 600 kilómetros cuadrados, con un impacto de vientos de 235 a 275 kilómetros por hora. Tuvimos olas hasta de 6 metros de altura. Señor embajador, con un fenómeno de este tamaño, abarcando las distancias que usted nos dice, me imagino, como sucede en todos los países, que los más dejados de la mano de Dios deben ser los que encabezan la lista de víctimas, ¿verdad? Bueno, efectivamente, el tifón cubrió o golpeó en la parte central de Filipinas. Sí. Usted sabe, Filipinas es uno de los archipiélagos más grandes del mundo, tiene 7.100 islas. Y básicamente golpeó a 3 islas, pero golpeó toda una región, la región de lo que se llama el archipiélago de las Visayas. Y principalmente afectó las islas de Leyte y Samar, las islas de Iloilo y la de Palawan. ¿Sí? Especialmente golpeó la ciudad de Tacloban, ¿sí? Pero es todo lo que corresponde al archipiélago Visayo. En estas islas, bueno, no son las islas más pobladas del país, afortunadamente, pero obviamente afecta a la gente menos privilegiada. Las cifras han bailado mucho los últimos días. Las cifras oficiales que ustedes tienen allá, señor embajador, ¿hasta dónde llega el número de víctimas fatales? Bueno, hay que hacer mucho hincapié, que hay cifras que han cubierto hasta los 10.000 fallecidos. Esas cifras son totalmente erróneas, repito, totalmente erróneas. Hasta en este momento, el Consejo Nacional de Reducción y Administración de Desastres de Filipinas ha reportado que se han confirmado 255 muertos, 71 heridos, 38 personas desaparecidas y más de 1.000 personas extraviadas. Las personas extraviadas no quiere decir que hayan fallecido, nada más que no se ha sabido identificar en dónde están y cómo están.
Continúa en este momento la recopilación, el conteo y la búsqueda de cadáveres. Pero rectifico y confirmo, hasta la fecha únicamente se han identificado 255 muertos. Sabemos, sin embargo, desgraciadamente, y subrayo desgraciadamente, la cifra va a aumentar a modo de que las autoridades vayan llegando a las zonas más afectadas. Como repetía yo, el tifón golpeó en la parte central del archipiélago de Filipinas, que tiene 7.100 islas. Sí. Quiere decir que fue golpeando de una isla en otra. Y como desde que llegó el tifón se cortaron las comunicaciones telefónicas, la luz, las antenas, cerraron los aeropuertos y cerraron la conexión marítima. Entonces apenas se está restableciendo todo eso y apenas las autoridades filipinas están logrando entrar a las islas, a las zonas remotas, a las zonas rurales de cada isla, y obviamente están haciendo un conteo. Sin embargo, sabemos que la cifra de 255 es una cifra muy conservadora. Sí. Es la que ya se ha confirmado. Las autoridades de la región de Leyte, fue la que fue más golpeada, y la Cruz Roja filipina, calculan que al menos la lista de fallecidos subirá aproximadamente 1.200 fallecidos. Hago hincapié que no son las cifras que se han venido reportado en otros periódicos o en otros medios. Sí. Se calcula más o menos alrededor de 1.200 muertos que calcula la Cruz Roja. Obviamente y desgraciadamente esta cifra aumentará así como se vaya y vaya llegando a las diferentes islas que hoy por hoy se encuentran incomunicadas. En el protocolo evidente de su desempeño, señor embajador, habría que preguntarle obligado si tuvieron contacto con algunos mexicanos que pudieran haber sido afectados de una u otra manera, o en el mismo protocolo de la búsqueda de ustedes teniendo una lista de mexicanos apuntados en la embajada. ¿Hubo acción? Correcto. Nosotros tenemos registrados en la Embajada de México en Filipinas a 300 mexicanos que viven en el archipiélago. Desde antes, repito, desde antes que llegara el tifón, como usted sabe, supimos que venía el tifón con 48 horas de anticipación. Sí. Desde antes mandamos correos electrónicos a toda la comunidad mexicana que tenemos registrada, invitándolos a evacuar ciertas zonas peligrosas y dándoles información sobre qué medidas tomar en los casos del golpe de un tifón. Logramos entonces tener comunicación con la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos desde antes que llegara el tifón, y ayudamos a algunos de ellos a reubicarse para que se encontraran en zonas más digamos, menos peligrosas, más protegidas. Asimismo, desde que golpeó el tifón, hicimos un rastreo específico de cuántos ciudadanos teníamos en cada zona. Afortunadamente, únicamente de los 300 mexicanos que tenemos registrados en Filipinas, únicamente teníamos a 15 residentes en las zonas más afectadas. Logramos entonces hacer comunicación con 10 de los 15 residentes en primera instancia, y después con 2 turistas que logramos identificar. Pusimos llamados en todas nuestras páginas de internet, en el Facebook, en el Twitter, invitando a todos los mexicanos que se encontraran en la región que se comunicaran con nosotros desde antes para saber dónde estaban. Logramos hacer contacto, como les digo entonces, con 10 de los 15 ciudadanos que se encontraban en la región inmediatamente. Hicimos contactos con 2 turistas adicionales y finalmente hemos hecho contacto con un estudiante que tenemos ahí. Nos falta hacer contacto con 4 religiosas que se encuentran en una de estas islas a las cuales no hemos podido llegar. Entonces, de la población mexicana que asciende a 300 más los turistas, ahora nada más queda por saber la ubicación de las 4 religiosas que viven en esta zona que fue la zona del conflicto donde pegó el tifón, y me imagino que tendremos noticias en cuanto ustedes las tengan acerca de estas 4 hermanas, de estas 4 religiosas que todavía se encuentran sin localizar. Señor embajador, le agradecemos mucho este tiempo.
Con mucho gusto, y les repito, no tenemos registro de ningún mexicano que haya sido afectado hasta ahorita, gracias a Dios. La embajada tiene un sistema inmediato de control y monitoreo y estamos muy atentos a cualquier necesidad que tenga la población, tanto mexicana en Filipinas como en México. Si alguien tiene algún familiar conocido que quiera ubicar, que no dude, por favor, en contactar a la embajada vía Facebook o Internet. Y deseamos de todo corazón que estas 4 religiosas sean localizadas en las próximas horas y que no tengamos que lamentar alguna baja dentro de algún deceso que por la parte mexicana. Por lo pronto estaremos muy pendientes y le agradecemos mucho su explicación, señor embajador. Señor Broso, muchas gracias, estamos a sus órdenes y estamos aquí para atender a la comunidad mexicana, ya sea tanto en Filipinas o la que está en México, que necesite cualquier información relacionada a Filipinas. Gracias, embajador, buen día. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. El embajador Julio Camarena, embajador mexicano en Filipinas. De las 300 personas, de los 300 mexicanos que viven en Filipinas, en ese archipiélago inmenso, 4 religiosas son las que faltan por localizar, 4 religiosas de origen mexicano, y estaremos muy pendientes de lo que suceda, lo que sea que suceda, estaremos pendientes. 7 de la mañana con 14, estamos en W Radio y estamos en Foro TV. Esto es El Mañanero. ¡Órale! Oigan, escuincles, los legisladores, entro con este tema porque muchos de ustedes habrán estado. ¿Qué pasará con los legisladores? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Tenemos completo. Esos son personajes de tremendo interés para la gente, los legisladores, ¿no? O sea, la gente pregunta primero por su madre, por quien ama y por los legisladores. Sí.
y según los datos que presentó Mauricio Merino en relación a esa medición reciente, pues no están ubicados en una posición muy privilegiada, que diga. Más bien, pues sí, ahora que hace usted cita de lo que dijo Mauricio Merino, están en el último lugar de cualquier interés. Así que, por favor, ojalá se haya entendido la ironía. Oigan, estos legisladores en la Cámara de Diputados presentaron sus propuestas para ocupar las vacantes existentes en el IFE, en el Instituto Federal Electoral. Está muy enredado el asunto porque finalmente es ¿qué tanta independencia pueden tener los consejeros cuando de alguna manera hemos visto que los trabajos pues se los acaban debiendo a los partidos políticos, cosa que a ustedes y a nosotros nos sirve de muy poco? Oigan y vean. Los 7 partidos representados en la Cámara de Diputados entregaron a la Junta de Coordinación Política su lista de propuestas de candidatos a ocupar las 5 vacantes del Consejo General del IFE, incluido el presidente del instituto. De acuerdo a la convocatoria emitida por los diputados, los grupos parlamentarios entregaron cada uno en un sobre cerrado y lacrado una lista de 10 aspirantes, lo que suman 70 candidatos, más 5 finalistas de la pasada convocatoria, en la que por falta de acuerdos no se eligió al sustituto del exconsejero Sergio García Ramírez, para un total de 75 aspirantes que contenderán por los 5 cargos del IFE vacantes. Una vez recibidos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, remitió estos sobres al secretario general de la Cámara de Diputados para su revisión. Hacer entrega del paquete completo al secretario general, Mauricio Fara, y informarles que el próximo lunes, a la 1 de la tarde, el secretario general nos entregará, aquí se abrirá el paquete con los documentos completos y la lista, y nos habrán de entregar, o habremos de ver, después de la revisión que haga el secretario, la lista completa de los aspirantes registrados. Concluida la revisión de los aspirantes, la Junta de Coordinación Política deberá integrar una lista con 28 candidatos, a fin de buscar de entre ellos a los 5 candidatos a consejeros electorales, de acuerdo a una valoración de méritos e idoneidad, hasta alcanzar el máximo consenso posible. Es una lista que se va a integrar por orden alfabético, porque justamente lo que estamos privilegiando son perfiles de los aspirantes y no cuotas partidarias. Son perfiles con experiencia, con sobrada solvencia moral. Se consultó, como lo marca la convocatoria, universidades, institutos. De no alcanzarse un consenso para la designación de los candidatos, la Junta de Coordinación Política integrará 4 listas, con 6 aspirantes cada una, y de cada lista insaculará a un candidato para ser propuesto al Pleno, y así cubrir 4 de los 5 consejeros. En el caso de la candidatura a consejero presidente del Instituto Federal Electoral, se establece que la Junta de Coordinación Política deberá realizar todo lo pertinente para lograr un acuerdo para su designación. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. Ya nos vamos a asomar a toda esta insaculación. Se fijaron en una frase que utilizaban en el IFE, decía, yo decido qué quiero para México. Sí. Como ciudadano. Sí. Ellos deciden qué quieren para el IFE. Peor, ellos deciden qué quieren para sí mismos. Ah, bueno, mire. Está cañón, está cañón. Hay nombres muy interesantes, ¿eh? Sí, sí. Bueno. En la lista hay nombres muy interesantes, nombres que serían garantía, Bien. garantía de la sana distancia con los partidos políticos y una distancia más contundente con la ciudadanía. Hay nombres. Eso se pensaba de los más recientes, ¿eh? Y uno de ellos, permítame el término y así lo digo, se chispó. Así Claro, y es. las Vamos, renunció de una manera y en qué momento. Surprise. Sí, puede haber buenos o malos nombres, pero el jaloneo que hay entre los partidos políticos, saber quién, sí, no, por eso pues se tardan tanto tiempo. Y ahora hay quienes dicen que ni siquiera hay necesidad de nombrar a los que faltan, a los consejeros que faltan, si se crea realmente el instituto, no, si es muy costoso, si es viable o no, en fin. interino. La Sí, decisión está complicada. Realmente es como llevar a cabo la tarea
para llenar los lugares vacíos en una institución que parece que a lo mejor ya no va a existir. Y si va a existir, no sabemos en qué formato va a estar, ni cuánto tiempo estarán los consejeros, y si serán verdaderamente el número que es hasta ahorita o no. Innegable que les interesa mucho el tema. Es un tema que al final de cuentas les crea gran comezón prostática. Tremenda comezón prostática. Mientras no vaya a parecer algo como en la Plaza Roja. No, ¿verdad? No. Si es necesario de vez en cuando, sacrificarán uno que dos prepucios. No, a veces los intereses. Sí es necesario. Acuérdese, para sacralizar algo, debe usted sacrificar algo. Cierto. Para lograr algo. Eso, o sea, cuando hay códigos sagrados, es que algún sacrificio puede haber en medio. De quien sea, ¿no? Pero para llegar a esas ondas que solamente la iglesia ha llegado, ¿no? A ese tipo de órdenes que más allá de la tierra pretenden ser del cielo, ¿no? Oigan, chamacos, vamos a enlazarnos vía telefónica con Roberto Hernández, director de la película Presunto Culpable, y Roberto nos va a hablar, entre otras cosas, vamos a hablar de amenazas de muerte, pero Roberto, te saludo, buenos días para ti. Hola, buenos días. Oye, Roberto, actualízanos primero para que toda la perrada nuestra sepa cómo está la situación jurídica, porque tuvieron dos buenas noticias en los últimos 3 días, ¿no? Bueno, eso dicen, pero yo no he recibido todavía una versión oficial de las buenas noticias. Supimos, como que se filtró a la prensa, que un tribunal en Morelia levantó la censura que había contra la película. Sí. Pero no hemos recibido ni siquiera un boletín de prensa por parte del Consejo de la Judicatura que nos confirme esto, ni tampoco una sentencia por parte del Tribunal de Morelia que habría levantado la censura. Entonces, a ver, nada más para entender, ¿esta fue una cuestión por la que ustedes se enteraron mediáticamente? Así es, pero ni yo, ni los abogados de Cinépolis, ni mis abogados tenemos una confirmación de que sí es en serio, de que ya se levantó la censura por parte del Poder Judicial Federal. ¿Y no es parte del protocolo que los abogados y ustedes se enteraran primero que nosotros? No, el protocolo en México es que primero se enteran los medios y luego los abogados. O sea, entonces lo de los últimos 3 días son presuntas victorias. Exactamente. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a tratar de aclararlo lo más pronto posible, por lo menos para que tengas la certeza de lo que pasó. Ahorita voy a pedir a la Jefatura de Información nuestra que nos aclare perfectamente lo que sucedió y lo que dicen que sucedió, para que tus abogados se acerquen con alguna certeza y no vayan a hacer el ridículo de tocar en la ventanilla que no es. Eso lo agradeceríamos mucho. ¡Qué barbaridad! Oye, y bueno, lo que sí no es presunto es que has recibido amenazas de muerte. Eso es cierto. El viernes recibí una llamada telefónica en la que me amenazaron a mí y a mis hijas, e inmediatamente lo denunciamos. ¿Qué es lo que te dijeron por teléfono fue? Bueno, pues una serie de palabrotas. Y inmediatamente procedimos a denunciarlo. Era una amenaza directa a mí y a mis hijas, y la consideré creíble porque pues me estaban llamando a mi teléfono celular, y lo que hicimos fue denunciarla ante la PGR y luego ante las autoridades del gobierno del DR. Fíjate que después de las experiencias de la extorsión telefónica, realmente ya nosotros y el público está mucho más familiarizado con este tipo de contactos rudísimos. Lo que a ti te dijeron con palabrotas y todo, ¿en qué consistió? Fue muy breve la llamada, duró 20 segundos y fue a la 1 de la tarde. Ajá. Y pues sabían que tengo 2 hijas, sabían